Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a pasar en primera instancia a la lista, ¿ok? Nicole Barra, Presente, profe. Sara Cornejo, Presente, profe. Valeria Muñoz, Presente, profe. Isaac Patiño, Presente, profe. Camila Becerra, Presente, profe. ¿está por ahí la vi? Hola Camila, ¿no? ¿Camila? Sí, presente. ¿Me escucha? Sí. Christopher, Presente, profe. Sofía, Presente. Miriam, Presente, profe. Michelle, Acá, presente. Constanza, Presente, profe. Dayana Presente, profe. y la Valentina. Presente, profe. Al tiro prendo la cámara que estoy buscando un lugar más cómodo. No se preocupe. Recuerden que lo importante es que prendan la cámara siempre después que veamos el video, ¿ya? Ya, chiquillo, hoy día nos toca ver un paciente que en el fondo tiene una crisis convulsiva. ¿Ya? Quería saber si esto ya lo pasaron en cátedra o lo que alcanzaron a complementar para este CES fue la guía ministerial solamente. No, profe, no lo pasamos en cátedra. Ya, vamos un poquito desfasados con la cátedra, por eso les pregunto para poder en el fondo saber cómo complementarles después cuando vayamos haciendo la reflexión, ¿ya? Al igual que todos los CES, chiquillos, les recuerdo en el fondo que la idea de este aprendizaje y de este taller es que puedan desarrollarse dentro de un ambiente seguro, que se atrevan a preguntar, no tengan temor, traten de que hagamos un taller lo más didáctico posible, entendiendo que lo que les acabo de consultar, que sé que todavía no han tenido la cátedra, ¿ya? Recuerden que el video que se les muestra es un video en el fondo que está grabado con fines netamente académicos, para lo cual ustedes pueden utilizarlo, y que se establece un contrato en el fondo de ficción y también de confidencialidad entre ustedes, la universidad y yo, mientras realizamos esta clase, ¿ya? La idea en el fondo es que al final del taller logren como principal aprendizaje identificar los signos y síntomas que vamos a ver en esta crisis convulsiva en un paciente pediátrico, pero también que sean capaces de realizar en el fondo, de dirigir o de evaluar la atención de enfermería de este usuario pediátrico que se muestra a través de esta simulación, ¿ya? Entonces, al igual que todos los CES, les sugiero que tengan algo en que tomar apuntes, para que vamos a evaluar lo mismo, ¿cierto? El contexto general de la escena, las cosas que ustedes logren evaluar de los cuidados de enfermería, que crean que estuvieron en tiempos correctos, aquellas que faltaron, aquellas que ustedes mejorarían, respecto a lo que pudieron evaluar en la guía ministerial, ¿ya? Entonces, como descripción general de lo que vamos a ver de este cuadro, les puedo comentar en general que va a ingresar al servicio de urgencia un paciente que se llama Gustavo López, que va a ser un lactante menor de 8 meses, el cual va a ser traído por su mamá, y dentro de las referencias que ella nos comenta es que el menor se encuentra hace 2 días con tos y mocos, ¿ya? Y mientras el paciente es ingresado al box, el usuario presenta compromiso de conciencia y comienza con movimientos tónico-clónicos que duran no más allá de 1 minuto, ¿ya? También tenemos como antecedentes que este paciente pesa 8 kilos. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla para que veamos el video. Recuerden que mientras ven el video pueden apagar sus cámaras si es que lo quieren.
Señorita, señorita, mi guagua, no sé qué le pasa. Mire cómo Hola. está. Ya. Ayúdala. Tranquila, tranquila. Cuéntanos, ¿qué le pasó? Mire, está saltando, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. ¿Cuándo es así? No, recién sí me viene el auto, tiene mucha fiebre. Tiene mucha Ya, fiebre. tranquila, vamos a revisarlo, ¿ya? Ayúdela, por favor, yo no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a mi guagua. Ya, Ayúdela. tranquila. La vamos a controlar. Suelta mi bolita y ya la voy a contener, ¿ya? Acompáñame. Te voy a pedir que estés esperando afuera, ¿ya? Tranquila. Ayudar. Está cianática la bobita. Lactante convulsionando. Está cianático, le ponemos oxígeno. Sí, le vamos a poner una más, ¿ya? Sigue convulsionando. Listo. Vida. Mira sola, por favor. Sigue convulsionando. ¿8 kilos pesaba, cierto, Nicolás? Sí, 8 kilos. Sigue convulsionando. Hay que administrar 0.48 por vía rectal. 0.48. ml, sí. Perfecto. Entonces, medio ml. Sí. Listo. Ya. Ya, gírelo para allá. Así. Ahí. Sigue convulsionando. Lo administré de medio midazolam. Un poquito de vaselina. Se abre el interglúteo. Se mete 2 centímetros. Medicamento. Medio centímetro. Medio milímetro. 0,5, perdón. ml. Y ahora le voy a pasar un flash de suero. Listo. Ya. Voy a proceder a llamar al médico. ¿Controla los signos vitales? Sí, por favor. Se detuvo la convulsión. Ya. Llamando al médico. ¿Aló? Aló, hola. Usted habla con Aileen, enfermera ¿Signos del vitales? box 3. Estoy con un lactante de 8 meses, el cual llegó convulsionando. Se administró midazolam 0.5 ml por vía rectal. Ya. ¿Y es epiléptico? La madre no dice que no se puso así hoy día y no tenía como ninguna enfermedad ni patología de base. Ya. Voy inmediatamente para allá. ¿Qué le administraron? Midazolam ¿Cuánto? 0.5 ml Ya. ¿Por qué vía? rectal, Ah, ya. Perfecto. ¿Cuánto pesa? 8 kilos. 8 kilos. Ya. Voy en camino. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están los signos vitales? Taquicárdico, 148, está hipotenso, saturando 92 con más. 15 litros. Y temperatura. Cianosis bucal, ¿sigue con la cianosis bucal? Sí.
Fin de la escena. Ya chicos, ahora sí hacemos el análisis y encendemos las cámaras. De lo que vimos en esta escena en general, chicos, ¿de qué se trató el escenario que nos mostraron? De una convulsión en un paciente pediátrico. Ok, de una convulsión en un paciente pediátrico. El lugar en donde se desarrolla la escena, ¿les parece adecuado para la atención? Sí, profe. Se demuestra que es como un box de urgencia. Tenía su carro de paro, tenía monitor cardíaco, tenían pizarra. No recuerdo bien si tenían balón de oxígeno o si tenían red como Sí, sí central. tenía. Lo tenía. Sí, sí tenía. Le pusieron oxígeno. Perfecto. Ahora, en el inicio vemos a tres personas en el fondo en este rol, ¿cierto? De esos roles hay un enfermero, un paramédico y la madre. ¿Qué opinan en general de estos roles? Profe, yo la verdad es que no pude ver bien el video, se me veía pegado y en una ocasión se me cayó, pero lo que pude ver es que la enfermera que estaba registrando, no vi el inicio, lo que identificaron como rol y todo, pero logré captar que la enfermera que estaba registrando a la vez estaba viendo la seguridad del paciente y en un momento perdió la vista del paciente. El paciente estaba con la baranda abajo, entonces si estaba convulsionando, había que estar más atento del paciente. Ya, eso del rol de la enfermera. ¿Del rol del paramédico, alguien me puede decir algo? Profe, había que lateralizar al paciente, no tenerlo así de espalda. Ya. Y respecto al rol de la mamá o lo que ustedes logran visualizar en el inicio y en la escena de la mamá, ¿les parece que el equipo clínico la cogió bien? ¿Debió haber estado? ¿Necesitábamos que la mamá nos aportara más datos? Sí, profe, yo creo que la mamá debería haber estado en el box, igual con el niño. A lo mejor el equipo la podría haber integrado un poco más a la mamá. Christopher, ¿qué opina usted? Si usted hubiese sido uno de los integrantes del equipo clínico, ¿considera que hubiese sido necesario que la mamá estuviera ahí? ¿Le faltaron datos que le pudo aportar ella? Claro, mientras se preparaba el medicamento, por ejemplo, le podríamos haber consultado por patologías de antecedentes mórbidos de ella, de los familiares, para tratar de indagar qué les podía estar ocurriendo al niño. Isaac, ¿qué opina usted respecto a lo que hizo el equipo clínico? Es un paciente menor de edad, hay una ley de derechos y deberes de los pacientes. ¿Usted en el lugar de ellos hubiese trabajado con la mamá presente en el box o la hubiese hecho esperar afuera? Bueno, yo creo que en esos momentos la madre estaba muy alterada, estaba asustada, la verdad, al ver a su hijo convulsionando. Creo que alguien debería haberse acercado por último a tranquilizarla, porque fue como, ya salga, así como, no, por último haber conversado un poco con ella para que se tranquilizara, que vamos a hacer todo lo posible para estabilizar a su hijo, pero creo que en el momento del box, de atender ahí, creo que era mejor que esperar afuera. Pero igual los menores de edad necesitan la supervisión de los padres, ya que es menor de edad y adultos mayores. Entonces yo encuentro que debería haber estado la mamá en el box. Sí, pero lamentablemente te sacan, lo digo por experiencia propia. Te sacan del box. ¿Alguna otra opinión? Quizás faltó
Otra persona más pudo haber sido otro técnico, mientras uno hacía el manejo del medicamento, el otro veía el bebé. Otro se pudo haber acercado a la mamá, haberla corrido para un lado y no haberla sacado, y haberle, no sé, ahí hubiese podido recolectar todos los datos necesarios y a la vez haberla tranquilizado. Bien. La mamá puede quedar igual en la cabecera del paciente para también ver la seguridad y la tranquilidad también de tanto de ella como del niño, porque el niño no va a estar más seguro, o sea, no se va a sentir más seguro que con su mamá. Bien, chiquillos. Todas las opiniones vertidas son reales. Es un tema de discusión y lo planteo desde el inicio para escuchar sus opiniones, porque también sé que es un poco desconocido y un poco más difícil trabajar con pacientes pediátricos. Quizás ninguno de ustedes lo ha visto, lo ha vivido, tenemos menos experiencia en el fondo en parte de nuestra carrera con los pacientes pediátricos. Pero aquí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿ya? Una, lo que tenemos a la mano como ley, ¿cierto? Que parece que lo menciona Michelle. Entonces tenemos por una parte lo legal, ¿cierto? Que son los derechos y deberes de los pacientes, en donde habla de un paciente pediátrico y también a aquellos adultos mayores que tienen el derecho a estar acompañados, ¿ya? Independiente de la situación clínica en la cual se encuentren, como es en este caso una convulsión, ¿cierto? Una situación clínica de urgencia, que pudo ser atendida en un box común y corriente, o quizás lo que estamos viendo pareciera ser también un reanimador, ¿ya? Si bien es cierto, eso es lo que apunta la ley, también tenemos una diversidad en el fondo de situaciones que debemos lograr manejar como equipo pediátrico. En la generalidad, los pacientes pediátricos se atienden con sus padres, tutores o su acompañante, independiente del cuadro clínico y su complejidad, ¿ya? Esto porque el perfil en general, en el fondo, de este tipo de profesionales apunta a una situación un poco más empática. Pero también puede ocurrir, viendo lo que logramos visualizar en la escena, que es bastante pequeña, corta, rápida, alguien dice por ahí, la sacaron como muy rápido. Ya la mamá pudo habernos aportado datos, dijo por ahí también, no me acuerdo, Christopher o Isaac. Pero también va a depender un poco del contexto, ¿cierto? Quizás en esta podríamos imaginar que en esta escena la sacaron mientras alguien, un tercero, como dijeron ustedes por ahí, le daba cierta información y la tranquilizaba. Quizás esta mamá entró intempestivamente al servicio de urgencia y en esos casos uno la hace pasar instantáneamente a este box, ¿cierto? Entonces pudo ser que necesitábamos crear, por ejemplo, la ficha clínica del paciente, y si era el único acompañante, nadie más que ella podría haber ido a la admisión a dar el nombre, el dato, fecha de nacimiento. Necesitamos también tener la hoja clínica para hacer un registro legal, ¿ya? Pero también nos vamos a encontrar con mamás que, independiente de la situación crítica de su bebé, de su niño, van a ser muy cooperadoras y podríamos haberla dejado adentro también, como mencionó alguna de ustedes, para que nos ayudara a observar o a mantener la escena segura de ese paciente, ¿ya? Eso es parte del manejo que uno logra tanto con el adiestramiento, con la experiencia, un poco de empatía y en el fondo también amparando parte de los aspectos legales. O podríamos haber pensado que esta anamnesis que ustedes me dicen, yo lo hubiese preguntado, dijo Christopher, algunos antecedentes, la podríamos haber hecho mientras el equipo clínico hacía sus labores clínicas y la mamá hubiese estado al lado de la camilla, en el fondo observando a su pequeño, ¿ya? Si es una mamá muy angustiada, lo primero que tenemos que hacer es tratar de que ella se tranquilice para que nos pueda aportar la mayor cantidad de datos, ¿ya? Esa es una variabilidad dentro de esta escena que es importante que ustedes reconozcan, pero también que aprendan a diferenciar el ambiente pediátrico, en donde generalmente nosotros atendemos a estos pacientes acompañados de sus tutores, sea en urgencia o sea hospitalizado. Finalmente logramos aprender a trabajar con el familiar al lado, ¿ya? Ahora, respecto de lo que hace este equipo clínico y lo que ustedes lograron leer de la guía que estima el MinSal, ¿a ustedes les pareció que las primeras acciones clínicas que este equipo
interviene están correctas? Yo, por ejemplo, no vi que, porque en la guía sabía que había que valorar ABC y no lo hicieron. O sea, lo que yo dije, que no, porque no vi que le dieran la vía aérea, o si tenía buena respiración, o si, bueno, me acuerdo que dijo que estaba cianótico por la circulación, pero en sí no vieron la vía aérea del menor. Bien, bien. ¿Cierto? La guía estima que hay que hacer una valoración inicial y aparentemente en este video o no lo vemos o fue muy rápido, ¿cierto? Si ustedes hubiesen esperado que en este video fuera más visible, ¿qué es lo que hubiesen evaluado? Cuando Sara dice, la guía dice que lo primero que tenemos que evaluar es el ABC, ¿qué es lo que hubiesen hecho ustedes con el paciente? Que hubiese apuntado como que en el video nos hubiesen hecho un acercamiento y lo hubiésemos visto de manera más específica. ¿Qué hubiesen revisado ustedes en ese paciente? Verificar que la vía aérea estuviera permeable. ¿Ya? ¿De qué manera? Se los pregunto bien en específico, chiquillos, porque en el fondo estamos hablando de un lactante. Entonces, ¿de qué manera un lactante podría haber tenido una vía aérea obstruida? Con algún objeto extraño. Un objeto extraño. Secreciones. Usted dijo que tenía Secreciones. secreciones. Si era lactante, igual podría haber tenido restos de leche. Perfecto. Bien, bien, además podríamos haberlo tenido como antecedente porque si bien es cierto un cuadro de una alteración del sistema nervioso central, el paramédico hace mención, al menos en 2 ocasiones, a que lo sigue observando cianótico, ¿cierto? Ok. Luego de eso vemos en el fondo que se monitoriza a este paciente y se le pone oxígeno, ¿cierto? Respecto a esas acciones de enfermería que toman y el monitor, y los parámetros que muestra el monitor, ¿qué me podrían decir de ese paciente? Que se demoraron mucho en monitorizarlo, profe, entonces no se podían ver los parámetros del paciente. Lo monitorizaron después, no me acuerdo si de haber administrado ya el oxígeno y de los medicamentos. Bien, no tenemos una idea en esta escena de un cuadro clínico inicial, ¿cierto? Se le administra oxígeno y se monitoriza. Entonces, tenemos una saturación de, no me recuerdo, era 92, 93. 93, pero que ya era con la mascarilla, ¿cierto? Ahora, ¿qué mostraba el control de esos signos vitales? La interpretación. ¿Cómo estaba ese paciente? Taquicárdico. Ya, estaba taquicárdico. Estaba febril. Hipóxico, febril. Bien. Hipotenso. E hipotenso. Bien. ¿Hubiesen complementado ustedes con algún otro parámetro que les parezca de glicemia importante? a lo mejor, profe. Con el hemogluco. Un hemoglucotest. Okay. Un hemogluco. ¿Por qué? Por si tiene una hipoglicemia. Por si tiene una hipoglicemia, ¿podría haber convulsionado por una hipoglicemia? ¿O lo hubiesen tomado como para complementar los antecedentes solamente? Bueno, en mi caso he visto a pacientes convulsionar cuando están con una hipoglicemia. Sí, decía que una de las causas era la hipoglicemia. Sí. Bien, bien. Podríamos haberlo complementado, ¿cierto? Idealmente en esta escena nos podrían haber dado un valor de un hemoglucotest. Bien, correcto. Bueno, vemos que este equipo clínico en el fondo, ¿cierto? Hace la monitorización del paciente, esta monitorización no invasiva, respecto a la seguridad de la escena que ellos tienen ahí, porque cada uno como que toma un rol, la enfermera da la indicación de administrar el medicamento inicial, empieza a sacar el cálculo,
y el paramédico controla signos vitales. Respecto a esa seguridad y ese escenario, ¿está correcto? ¿Ustedes lo hubiesen mejorado? ¿Creen que esas 2 personas del equipo clínico eran suficientes para esta atención? Yo creo que para nada eran suficientes porque en algún momento el paciente quedó solo con las barandas abajo en la camilla y los 2 chicos que estaban cada uno preocupado de sus cosas y el paciente, la seguridad del paciente no había, digamos. ¿Cómo la hubiese mejorado usted, Miriam, en ese momento? ¿Con solo 2 personas? Ya. O sea, no sé, o sea, yo creo que necesitaba más personal y si no hubiese podido en este momento, claramente pedirle la ayuda a la mamá, tratar de calmarla y decirle que nos tenía que cooperar para que el paciente estuviera seguro en ese momento mientras llegaba alguien más o algo así. Bien, podríamos haber mejorado la escena en el fondo complementando con otro profesional, ¿cierto? Otro paramédico, podríamos pensar en la continuidad de esta escena y quizás en un momento hubiese llegado el médico, ¿cierto? O posterior a haber tranquilizado a la mamá, haberle dado un rol protagónico en la observación del bebé, ¿cierto? Bien. Ahora, cuando nosotros partimos este cuadro y la mamá ingresa a este box, ¿cuáles son los primeros signos clínicos que ustedes evidencian del problema que la mamá refiere? Sofía, ¿cuáles vio usted? El paciente venía convulsionando y después la mamá dijo que estaba resfriado. Ya, que tenía fiebre. Dijo que tenía fiebre. Dijo que tenía fiebre. Y que tenía fiebre. Muy bien. Bien, ya, bien, ¿cierto? Vemos de manera inicial lo más evidente que son las convulsiones que se intentan reflejar en el video, ¿cierto? Los 2 antecedentes que nos da la mamá, que es que tiene tos y mocos hace 2 días, y bueno, después de una monitorización y un control de signos vitales lo vemos evidentemente febril. Ese escenario y lo que está ahí respecto a un lactante de 8 meses chiquillo, ¿a ustedes les parece suficientemente real? ¿Cuál es la causa y el origen en el fondo de esta convulsión? La fiebre. La fiebre. ¿La fiebre? Sí. Bien, ¿cierto? De manera inicial es un cuadro simple, nosotros decimos, ok, tenemos todos estos parámetros, que fue lo primero que vimos que este equipo monitorizó, y nos da como alerta, y lo primero que sospechamos como hipótesis diagnóstica es que es una convulsión simple de origen febril. Ahora, respecto a los pocos antecedentes que logramos recabar de este paciente, ¿por qué podría tener fiebre el paciente? Por una infección. ¿Por una infección? ¿Ya? ¿Cuáles son las infecciones más comunes en esta edad? Bacteriana y meningitis. ¿Ya? Se fueron al tiro a un segundo cuadro como más complicado, algo más Puede fácil. ser neumonía, que incluso estaba con expectoración y todo eso. Bien, ¿cierto? Un cuadro viral, neumonía. Amigdalitis podría ser. Bien, ¿cierto? Patologías inicialmente de tipo Respiratoria. respiratorio, ¿cierto? Si nosotros incluso tomáramos el video mucho más real y dijéramos, mira, fue hecho justo ahora, mayo, ya tenemos la primera lluvia, hace frío, podríamos pensar eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro tipo de infecciones son las más comunes en estos pacientes lactantes? El virus. Virus sincicial. Sí, pero ya me dijeron respiratorias. En segunda línea prioritaria, ¿qué otro tipo de infecciones les puede causar fiebre a estos pacientes? Infección urinaria. Infección urinaria, ¿cierto? Sí, infección urinaria, que además es más común en niñas por un tema anatómico del sistema genitourinario, ¿cierto? Y en tercer lugar, las gastrointestinales, ¿ya? Entonces, podríamos sospechar eso. Ahora, si nuestro cuadro no hubiese sido tan evidente que nos mostrara
esta temperatura y no coincidiéramos o no tuviésemos una hipótesis diagnóstica de decir, ah, pero esto es una convulsión febril, sí estaría correcto lo que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? Tendríamos que seguir una segunda línea programática de hipótesis diagnóstica y hacer que la mamá nos aporte más antecedentes. Por ahí Christopher dijo que le preguntaría a la mamá si tenía antecedentes familiares, si hay alguna sospecha de alguna enfermedad metabólica. Podríamos haber complementado la anamnesis, si el pequeño no hubiese tenido fiebre, preguntándole si tuvo vómitos o diarrea, y que a causa de algún desequilibrio hidroelectrolítico, este paciente presentara esta convulsión, ¿cierto? Es importante cuando ustedes ven un paciente pediátrico que además las diferenciaciones clínicas o los cuadros más característicos que se pueden producir según la edad. Y ahí tenemos, a diferencia de los adultos que pareciera como más fácil poder englobar cosas, tenemos que diferenciar si el paciente es un neonato, si es un lactante, incluso si es un preadolescente, porque todavía va a estar dentro de nuestro rango de paciente pediátrico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se maneja la situación en el fondo de este equipo clínico durante la convulsión febril? ¿Ustedes creen que lo que vieron en el video está correcto o ustedes lo hubiesen complementado con otras acciones de enfermería? Quizá haber tomado un electro. Ya, pero entendiendo, entendiendo que el cuadro inicial es la convulsión, yo equipo clínico con solo 2 actores, lo que tengo que hacer es inicialmente tratar de que esa convulsión ceda. Lo que ellos hicieron en esa instancia, el medicamento que administraron, la dosis, la vía, esa decisión que tomaron, ¿a ustedes les pareció certera? ¿Hubiesen hecho lo mismo? Yo creo que sí, profe, vía rectal, de donde los movimientos no dejarían poner una vía venosa. Ya, bien, la Nicole dice que es una decisión acertada, porque en el fondo con los movimientos no hubiese podido instalar una vía. Le pareció en el fondo a lo mejor a este equipo clínico que vía rectal era más rápido, más fácil, porque tampoco tenían un médico ni tenían más operadores. Recuerden en el fondo que para hacer una instalación en un paciente pediátrico es más complicado, necesito sí o sí 2 operadores. Respecto a la elección del medicamento, Valentina, ¿a usted le pareció que está correcto? El midazolam, sí. Bien. ¿Qué otros medicamentos nos menciona la guía, Valentina? Diazepam, ¿Ya? diazepam y lorazepam. Bien, ¿cierto? Ahora, ahí tenemos una gama, chiquillos, que también es importante que ustedes consideren dentro de lo que puede tener establecido, ¿cierto? El equipo pediátrico o el equipo en el que estén trabajando, ¿cierto? Porque la guía hace mención y menciona el midazolam como uso prehospitalario, ¿ya? En esta instancia podríamos llegar a pensar que en el fondo, ya que el médico no estaba presente y ellos decidieron tomar una vía, la vía más rápida, más fácil para alguien que quizás no es tan diestro en la instalación de una vía venosa, y optaron por el midazolam, ¿ya? Pero eso siempre va a depender un poco de la información y lo preestablecido que tenga cada uno de los equipos, ¿ya? Pero finalmente es un medicamento que se puede utilizar en este cuadro. Isaac, la dosis con la cual la enfermera calcula la administración del medicamento, ¿está correcta? Bueno, por lo que la arrojó salía 0,48. Lo Sí. redondearon con 0,5 ml. Perfecto. ¿Con cuánto? ¿Ella lo calculó con cuánto por kilo de peso? Bueno, pesaba 8 kilos. Entonces ahí hizo una regla de 3 y sacó los 0,48 que lo redondeó a 0,5. ¿Alguien recuerda, chiquillos, con cuántos miligramos por kilo de peso lo sacó?
Es que, profe, a mí me pasó, no sé si otra persona escuchó, que al principio yo escuché 4 kilos y después escuché 8 kilos. No sé si escuché mal, pero me pasó eso. No, son 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos. Ya, les hago esa pregunta y lo aclaro. Yo sé que lo que ella anotó en la pizarrita lo dice rápido, pero en el fondo ella lo calculó con 0,3 miligramos por kilo de peso. Se los aclaro porque la guía dice 0,2. ¿Ya? Ahora, eso va dentro de la variabilidad y les quiero comentar eso porque generalmente en los pacientes pediátricos las dosis van entre un mínimo y entre un máximo. ¿Ya? Y eso siempre va a estar predeterminado en el fondo con el equipo con que ustedes trabajen, como se los indicó el médico, ¿ya? Y en este caso este medicamento puede ser 0,2 hasta 0,3 de dosis inicial. Seguramente ellos lo tenían en el fondo preparada la escena o lo que le indicó el médico era 0,3. ¿Ya? Ahora, como dice el Isaac, dice, sacó la cuenta y le dio 2,4 miligramos, que en el fondo ella lo transforma y dice que son 0,48 ml y lo redondea a 0,5 ml. Cuando ella le entrega esta información al médico vía telefónica, ¿a ustedes les parece que la información que ella entrega es una información completa o se podría haber complementado con otros datos? Sara, ¿qué opina usted? Sí, igual se pudo haber complementado más. Es que cuando llamaron, ella como que a grandes rangos le dijo lo que le habían administrado y cuánto, me parece. Sí. Pero el doctor a la vez quería saber más por los antecedentes, caso, algo más del bebé, y ellos no tenían información. Constanza, ¿usted cree que esa entrega vía telefónica se pudo mejorar, complementar, o quizás, como dice Sara, le faltaban antecedentes porque tampoco lograron una anamnesis completa con la mamá? Sí, igual quedó, o sea, dentro de lo que tenían, igual como que comenzaron bien, pero creo que no informaron los signos vitales tampoco. No informaron cuánto tiempo llevaba convulsionando el niño. Bien. Eso. Sí, si yo, chiquillos, entrego, me voy a poner en el rol de la enfermera, ¿cierto? Y vía telefónica voy a repetir lo que ella dijo. Y le dijo al paciente, le dijo al médico que tenía un paciente con una convulsión y que le administró midazolam 0,5 ml por vía rectal. ¿A ustedes les parece que entregar esa información en ml está correcto o ustedes lo hubiesen entregado en cuánta cantidad de miligramos la administran? ¿Hay alguna diferencia o da igual? Es que hay diferencia porque no es la misma, no es como la misma medida. ml no es lo mismo que miligramos. Si yo tengo, porque es importante en el fondo que se preocupen de esta entrega de información, chiquillos, porque además, si ustedes ven la guía clínica, el midazolam tiene dos presentaciones. Entonces, si yo tengo 15 miligramos en 3 ml y tengo 5 miligramos en 1 ml, ¿me da la misma cantidad de gramos si yo administro 0,5 ml? Ya, esa va a ser tarea. Ya, pero lo importante, chiquillos, es que uno entregue ambos datos. ¿Ya? O en su defecto, para no incurrir en algún error, yo diga la cantidad de miligramos, que es lo importante en este caso, porque las dosis pediátricas son miligramos por kilo peso. ¿Ya? En este caso es un medicamento que dada la simulación clínica no se diluye, pero también es importante que no todos, no hay una regla exacta para que a mí me diga si tienes que diluir un medicamento, saca el miligramo de medicamento y llévalo hasta 10 o llévalo hasta 5. ¿Ya? Por ende, cuando yo entrego esa información, yo le tengo que decir al médico, en este caso ella debió haber complementado la información,
usé midazolam 5 miligramos en 1 ml, administré medio ml, ¿cierto? Es una información rápida, sencilla, hago una regla de 3 simple y me va a decir en el fondo que yo le puse 2,5 miligramos. Pero puede que haya usado la otra ampolla, ¿ya? Entonces, yo complemento con las dos, con la dosis completa, o digo, lo diluí hasta X número, ¿ya? Eso para que, porque además las dosis pediátricas son muy pequeñitas. Entonces, ella para efectos de la simulación clínica les dice a ustedes que es 0,48 y lo redondean 0,5. Pero efectivamente los pacientes pediátricos nosotros los trabajamos con jeringas muy pequeñas, por ende se pueden sacar los 0,48, ¿ya? Ahora, respecto a lo inicial, ¿cierto? Dijeron un paciente convulsionando, ok, tiene fiebre, yo voy a tratar de manera inicial la convulsión y ellos lo hicieron vía rectal y hay una voz en off que nos dice que la convulsión se dio. Entendiendo que el origen que ustedes me dicen de esta convulsión probablemente sea la fiebre, ¿cómo se debió haber complementado esta escena o qué creen ustedes que hubiesen hecho como equipo clínico para tratar el origen de esta convulsión? Administrar un antipirético, profe, paracetamol puede ser. Ya, bien. ¿Qué otra cosa que podríamos haber complementado ahí sin la presencia del médico? Medidas físicas. Medidas físicas. Medidas físicas, ¿cierto? Ahora, como dice la Valeria también, complementar con un antipirético puede ser, vamos a tratar de ir complementando en el fondo el video que vimos, puede ser que a lo mejor si el médico también hubiese sospechado de un único origen a causa de la fiebre, nos hubiese indicado de manera inicial un supositorio de paracetamol, pero también hubiese sido importante preguntarle a la mamá si ella previamente le administró algo en su casa, ¿cierto? Es como raro que el niño llegue con temperatura de 40 y esto haya pasado como en el transcurso en que la mamá lo llevó de su casa a este centro hospitalario, ¿cierto? Probablemente ella haya ejecutado alguna acción de cuidado en su domicilio, ¿ya? Entonces también tenemos que tener ese antecedente. Respecto en el fondo de el tratamiento que nosotros le dimos a este paciente. ¿Qué cuidados de enfermería, Camila, me podría mencionar usted respecto a la administración del midazolam? Una vez que ya le administraron esta dosis rectal, ¿en qué se hubiese fijado usted en el paciente? ¿Se acuerda de alguna, Camila? No, profe. ¿Alguien que la pueda apoyar, chiquillo? ¿Algún cuidado en el fondo de midazolam? ¿Cuáles son los efectos de este medicamento? Respiratoria. Depresión respiratoria. Ya, depresión respiratoria. Entonces, ¿hubiese vuelto a hacer un control de signos vitales? Sí, profe. Reevaluar. Reevaluar, ¿cierto? Reevalúo control de signos vitales. Y también, en el fondo, me aseguro de lo que ustedes ya me han dicho, que es la posición de seguridad del paciente. ¿Ya? Recuerden en el fondo que el midazolam en otras dosis también nos sirve de sedación, ¿cierto? Entonces por eso es que también tenemos que realizar esos cuidados de enfermería. ¿Ustedes pudieron observar en el video cuánto duró la convulsión del paciente? Fue más de 1 minuto. Sí, en el video fue más de 1 minuto, pero el encabezado dice que son convulsiones de menos de 1 minuto, ¿cierto? Ahora, independiente de lo que logremos ver como encabezado, que fue lo que yo les leí para poder partir con esta historia, o lo que dure en el video, ¿es importante determinar cuánto dura? ¿Para qué me sirve ese dato? Sí, profe, para ver si tenemos problemas neurológicos después de la convulsión. Ya, bien. Pero también hay otros datos, ¿para qué me puede servir?
Para saber cuándo volver a administrar otra benzodiazepina. Decía que a los 5 minutos después se Después de podría los 5 reevaluar y volver a administrar una benzodiazepina. Que era Bien. hasta 2 veces que se podían administrar las benzodiazepinas. Por eso igual era necesario saber los minutos. Perfecto. Ahora, cuando ustedes me dicen que podríamos complementar con otra dosis, ¿ejecuto alguna acción de enfermería de mejora en ese intertanto? ¿O cuando repito la dosis la vuelvo a poner por la misma vía? En este caso, ¿volvería a usar la vía rectal? La vía rectal se usa como en primera instancia para las convulsiones. Ya después de eso yo tendría ya que poner una vía venosa y ahí para poder administrar otro medicamento. Sí. Sí, generalmente se escala además a cambio de medicamentos chiquillos, ¿ya? Y idealmente ahí yo ya tengo una escena segura, ¿cierto? Donde un paciente ha dejado de convulsionar, por ende podría instalar una vía venosa, y también lo que ustedes me dicen, hacer algo paralelo, que es la toma de exámenes para poder complementar el estudio o dilucidar la hipótesis diagnóstica en el caso de que no sea solo por el cuadro febril, sino que en el fondo lo que yo quiero descartar es un foco infeccioso. El médico me podría pedir una batería o un screening de tipo infeccioso en el fondo para poder ver el diagnóstico, o él podría, una vez que aparece en esta escena, hacer una punción lumbar, ¿cierto? Etcétera. Podría complementar en esa parte o seguir sospechando en el caso que la mamá me aporte antecedentes y me diga que tiene otro hijo que también ha tenido crisis convulsiva o alguna enfermedad metabólica que está en estudio, ¿cierto? También podría complementar con un escáner o con un electroencefalograma, pero ahí ya estaríamos pensando en otros tipos de orígenes que llevaron a esta convulsión, ¿cierto? Y que además dentro de lo que nosotros visualizamos en esta escena, es muy característico para esta edad pensar en que nuestro primer origen es por la fiebre, ¿cierto? La edad coincide, los pocos signos que nos aporta la mamá también, ¿ya? ¿Qué tipos lograron ver dentro de la guía clínica? Hay distintos tipos de convulsiones que además, para lo cual además es importante que yo determine si la convulsión duró menos de 1 minuto, menos de 2 minutos, si se repitió en 24 horas. ¿Qué clasificaciones existen? ¿Lograron leer alguna? Hay generalizada y focalizada, que en la generalizada hay pérdida de la conciencia y en la focalizada hay como parestesia, como que afecta a una parte del hemisferio. Y que en muchos casos, por ejemplo, en las generales decía que los pacientes sabían cuándo iban a convulsionar. Sí, cuando ya son pacientes crónicos y son más grandes, sí, ellos logran identificar cuándo van a convulsionar. Es importante entonces, ¿cierto?, que nosotros podríamos además haber complementado, supongamos que nuestro médico todavía no aparece, yo como enfermera pude haber complementado diciéndole lo que vi en el examen físico, ¿cierto? Yo podría haberle dicho, ¿sabes qué? Es una convulsión generalizada, decir en el fondo cómo es el tono muscular, si es hipotónico, hipertónico, si es una distonía, si es focalizada, en el fondo quizás sea solo de una extremidad o de un solo lado, y además, para poder diferenciar el origen. Una vez que pasó esta convulsión, ¿cierto? Ustedes me dicen, luego tratamos el origen, vamos a poner medida física, algún antipirético, ¿cierto? Estoy tratando lo que pienso que es el origen, que es la fiebre. Este paciente va a pasar a una sala de observación, un periodo mientras obtenemos el resultado de exámenes, qué sé yo, etcétera, para también poder determinar si no hay recurrencia del cuadro convulsivo, porque de lo contrario ya no sería simple y generalizada como lo que estamos viendo, sino que habría que complementar el estudio, ¿ya? ¿Qué razones, a alguien se le ocurre alguna razón por la cual un niño de 8 meses, sano, sin antecedentes, como nos refiere la mamá, imaginemos que ella nunca nos dijo que tiene tos y mocos, y llega con esa temperatura? ¿Qué podría sospechar o qué dato importante le podría preguntar a la mamá?
¿Y tienen las vacunas? Si tiene las vacunas, ¿cierto? Puede ser también que un paciente de esa edad sano haya pasado recién por un proceso de vacunación y los niños suelen hacer fiebre, ¿ya? Así que eso también es un dato que nosotros podríamos preguntarles y complementar para además orientarnos un poco más en que no es un origen crónico, que no vamos a tener que hacer un estudio de epilepsia ni nada de aquello, sino que en el fondo es por efecto solo de la temperatura. ¿Ya? Ahora, de acuerdo en el fondo a todo lo que vimos y lo que logramos observar en esta escena, ¿cierto? Michelle, si usted hubiese estado en la escena clínica, el aprendizaje que le deja el video que vimos respecto a lo que usted logró ver y estudiar de la guía clínica, ¿le parece que es correcto? ¿Usted hubiese mejorado algunas instancias? Es que lo que primero encontré es que se demoraron mucho en actuar la técnica y la enfermera, que fue mucho, se demoraron en ponerse los guantes. Por ejemplo, hablaba que igual había que asegurar al paciente con las grandes articulaciones, que había que valorar el ABC, que había que administrarle oxígeno, que había que hacer la monitorización, porque ellos monitorearon después. Pero eso es como el aprendizaje que me deja, como los pasos que hay que seguir para actuar en las convulsiones de los niños. Bien, podríamos, al parecer todos los videos que vemos, podríamos mejorar la simultaneidad en el fondo de nuestras acciones para mejorar los tiempos de respuesta, ¿cierto? Sí. Christopher, usted, la misma pregunta del aprendizaje en general, ¿qué mejoraría si usted estuviera en la situación clínica o cree que el video en rasgos generales estuvo de acuerdo a lo que dice la guía? Yo creo que al igual que Michelle, el tema de la monitorización en sí no me parece prudente hacerlo al final, después de haber administrado oxígeno y un medicamento, y preocuparse mucho más de la seguridad del niño y que la madre estuviera presente en realidad. Eso yo creo que o haber designado a alguien o haberme quedado yo a cargo de la mamá para poder que ella estuviera dentro de la escena para que pudiera apoyar en esta escena, en la convulsión del niño en sí y proteger la misma seguridad de él. Bien. Miriam, ¿usted? Sí, lo mismo, tratar de hacer cosas más en simultáneo, sin descuidar al paciente ni la seguridad, que eso es súper importante porque sin eso no podríamos hacer algo eficiente y eficaz. Creo que, no sé si se apuraron mucho con el medicamento quizás y se saltaron varios pasos, eso de ver la vía aérea y la monitorización, como dicen mis compañeros, porque tengo que evaluar cómo está el paciente antes de actuar. Creo que eso es algo importante. Pero no sé si lo hicieron bien en enfocarse solamente en el medicamento de inmediato, digamos. Pero eso. Nicole. Bueno, en primera instancia yo la mamá salió, la hubiese calmado, hubiese llamado a alguien para poder sacarle más información y después que entrar al box. Después fue lo que dicen mis compañeras, la monitorización, que fue como igual tardía. Lo otro, la seguridad, lo más importante del paciente. Y eso, profe. Bien, Isaac, ¿algún rol complementario que usted cree que hubiese aportado en esta escena? Yo creo que faltaba alguien más, quizás otro técnico puede haber sido, pero en este caso como nos aportaba la madre, quizás hubiese sido de gran ayuda haberla dejado ahí, ahora viéndolo en el otro sentido que yo había dicho que había que sacarla, sino que estar ahí ella presente. Sí, póngase de acuerdo Isaac, ¿la dejamos sí. O la echamos? No, sí la dejamos. Bien, pero a lo mejor también hubiese sido bueno lo que usted dice, otro profesional, porque sí. Nos hubiese complementado el registro. Sí, correcto. Ok, Sara, ¿usted vio esta escena como real? ¿Usted la aplicaría de la misma manera en su práctica clínica o cree que podría mejorar? ¿O le daría miedo hacer esta escena así como tan real? O sea, yo creo que igual da miedo. Pero
Yo creo que lo que primero me hubiese asegurado es haber puesto las barandas. Porque ya que sacaron a la mamá, yo hubiese puesto inmediatamente las barandas porque ya el niño estaba convulsionando. La enfermera en un momento fue a escribir en la pizarra. Y si se nos cae ese bebé, quedaría la embarrada. Entonces aseguraría primero la seguridad del bebé y bueno, y después iría, bueno, rápidamente verificar su vía aérea y todo, y haber monitorizado antes de administrar el medicamento para tener una valoración inicial y una final, para ver si era necesario volver a administrar otro medicamento. Bien. ¿Camila? Bueno, me sumo a lo mismo de mis compañeros, quizás no, o sea, no hubiera sacado a la madre, le hubiera bajado un poco la ansiedad igual, y lo hubiera monitorizado también antes y después para reevaluar si las acciones que se hicieron se hicieron a favor del paciente, si es que el paciente logró revertir el cuadro. Bien. Sofía, esta simulación que usted ve, ¿le parece acorde a la realidad? ¿Usted la practicaría de esta misma manera en su práctica diaria cuando a usted le toque a este paciente? En cierta parte sí. Lo que pasó en el inicio no lo haría, que primero monitorizaría, primero me aseguraría de la seguridad del paciente y faltó recopilar más información. Complementaría la información. Bien. ¿Valeria? Lo mismo, profe, que han dicho mis compañeras, que hubiera asegurado al paciente subiendo las barandas, haberlo monitorizado también al comienzo y no haber sacado a la mamá. Yo creo que hubiera sido importante, igual que hubiera estado ella presente. Bien. ¿Constanza? Bueno, como dicen mis compañeros, igual, yo personalmente creo que ahí faltó mucho la mamá del bebé, porque ahí hubiesen tenido como algo más completo, porque la enfermera estaba cumpliendo su rol, pero a la vez tenía que ver la seguridad del paciente con la mamá y hubiese sido todo más fácil porque la mamá se preocupa de ver que el paciente no se caiga, que estén las barandas en alto, bueno, la baranda en alto es el rol del profesional, pero creo que faltó ahí la mamá por la seguridad del paciente, por sus antecedentes, para preguntar si es que le había pasado antes al niño, y el control de signos vitales que hubiese sido mucho más rápido también, y eso encontré que igual los profesionales que estaban ahí lo hicieron bien, pero faltaron detalles que se van aprendiendo en el camino igual. Bien. Valentina, ¿usted cree que de lo observado en el escenario se lleva un aprendizaje similar a lo que le aporta la guía clínica? O sea, sí, o sea, por parte sí, porque igual se siguieron, entre comillas, algunos pasos de lo que dice la guía, como la administración de medicamentos y esas cosas. Pero igual siento que faltaron muchas cosas en temas de procedimiento. Lo mismo que dijeron mis compañeros, así como que no se revisó la vía aérea, que faltó más personal o quizá el apoyo de la mamá, y eso. Bien. Dayana, ¿le parece que, si bien es cierto, la mayoría de los compañeros coinciden en que faltó algunas actividades como lo que acaban de decir, ¿cierto? Evaluar la vía aérea, la seguridad de la escena. Puede ser que lo que faltó es porque este equipo quizás está mucho más acostumbrado a hacer esta rutina, comillas, de actividades de enfermería en un paciente adulto y en un paciente pediátrico quizás un poco más difícil. Bueno, sí, yo pienso que los pacientes pediátricos son más complicados y por lo mismo yo hubiera dejado a la mamá para que no hubiera ayudado ahí a contener al niño, ya que igual lo dejaron solo y para saberle, ¿cómo se llama? Pedirle información para tomar la medida adecuada. La parte que igual me llamó la atención que, claro, cuando dejan al menor solo,
Y la enfermera estaba sacando el cálculo y el otro, el técnico creo, estaba preparando preparando el medicamento. Quizá yo hubiera dejado a la enfermera que sacara el cálculo y preparar el medicamento, y al técnico lo hubiera dejado como al otro rol monitorizando y viendo al menor. Bien. Si bien es cierto, esta escena la podríamos ver en adultos y en pacientes pediátricos, si yo les preguntara, chiquillos, si ustedes creen que la manejarían de la misma manera, con los mismos nervios de acero, ¿ustedes creen que sí? No, profe, es complicado trabajar con paciente pediátrico, uno se siente como con más presión, porque no sé por qué será en realidad, si al final igual es un paciente que es un adulto, pero por los papás puede ser porque es pequeño, no sé, es la sensación que me da a mí, por lo menos, que yo también trabajo con niños y uno siente como mayor carga emocional, no sé. ¿Revisar la vía aérea permeable ustedes creen que es tan fácil en adultos como en pediátricos, chiquillos? El Isaac se ríe, ¿no? Ya se está imaginando con el paciente pediátrico. ¿A quién le gusta pediatría? ¿Quién quiere ser enfermero pediátrico? A mí no. Uno. Yo tampoco. Yo tampoco, no me gusta. No. Urgencia. Geriatría. Bien. Es lo que uno suele escuchar, por eso hago esta pregunta al final. No, a mí no me gusta pediatría. No, no me gustan los niños. No, eso no. No, todo muy chiquitito. Y es un poco el temor que tenemos y es válido, chiquillos. Por eso en el fondo es que dentro de las acotaciones que les logré hacer de lo que ustedes vieron, yo sé que es muy difícil cuando uno es alumno tratar de hacerlo pensar en pequeño, ¿ya? Además porque pediatría tiene una gran variabilidad, ¿cierto? O sea, yo veo control de signos vitales de pacientes adultos y es parejito, ¿ya? Veo epidemiología, tratamiento, medicamentos de adultos, parejito. Pero si yo me voy al área pediátrica, ya tengo una subdivisión súper importante, o sea, yo, enfermera de neo, me pasan a pediatría y va a estar un mes orientándome porque todos los chiquititos se me convierten un poquito más grandes. Entonces, nuestra carrera en el fondo siempre va a estar enfocada a que sepamos o nos sintamos mucho más seguros con un paciente adulto. ¿A qué me refiero con esto en el fondo? Es a que cuando vayan a un campo pediátrico, vean pacientes pediátricos, tengan la seguridad en el fondo, o al revés, entiendan que su inseguridad la tienen todos y pregunten todo lo que se les ocurra y toquen todo lo que quieran respecto a insumos, porque incluso hasta eso es distinto. Es pequeño, las dosis son pequeñas, entonces también uno como enfermera que va a estar con ustedes, ya sea la enfermera de la institución como tal, o la enfermera tutora que los acompañe, entiende la variabilidad de sus preguntas y no da por hecho, por supuesto, de que, oh, pero el alumno debería saberla, porque en el fondo es un alumno en el área pediátrica que tiene muchas dudas, ¿ya? Y esas dudas se suman con temores y con que uno lo complementa con decir, no, a mí no me gusta el área pediátrica, ¿ya? Siempre en el área pediátrica van a tener estos ayudas, estos salvavidas por ahí. Muy difícilmente van a ver a una enfermera sacando el cálculo, como lo vieron en la escena, y que se demora un minuto de sacar el cálculo, porque es tanta la variabilidad entre 8 kilos y 8 kilos 200, que están pegadas todas las tablas. Kilo, peso, dosis, medicamento, con qué lo reemplazo, ¿ya? Entonces, es una amplia variabilidad en el fondo en el área pediátrica, pero es bien bonita, ¿ya? Entonces, en la medida que ustedes les vayan perdiendo el miedo, puede que a algunos les guste más o les llegue a gustar, o si ustedes piensan que uno recién egresado de enfermero no sabe nada, bueno, el recién egresado que se va al área pediátrica sabe menos, ¿ya? Pero se aprende. Esa es la idea, ¿ya? Pero sí cuesta un poco más, uno tiene temor, o sea, un paciente con adulto en convulsión yo hubiese intentado ponerle una vía venosa. Al paciente pediátrico, no,
No, porque además en esta escena vimos solo a 2 actores, no tenemos suficiente personal, para instalar una vía venosa sí o sí necesito 2 operadores, ya es bastante más dependiente. En el contexto general, si bien es cierto, yo sé que vamos desfasados con la cátedra, chiquillos, logramos en el fondo hacer un análisis de la escena que es fluido, que entre ustedes en el fondo se van complementando, así es que a mí me parece bien el avance. No sé si ustedes todavía tienen alguna duda respecto de la escena. ¿No? De igual manera, para complementar, como la variabilidad es tanta, yo les voy a subir en los apuntes, chiquillos, un material complementario respecto al control de signos vitales de los pacientes pediátricos en sus 3 distintas gamas, neonato, lactante y adolescente, para que lo puedan ir revisando y cuando ya les pasen la cátedra poder complementarlo. ¿Ya? Y también voy a subir el link de la clase grabada y también el link del video porque escuché a alguien por ahí que se le quedó pegado. Entonces probablemente al revisar la clase lo vea de la misma manera y no pueda hacer un reanálisis completo. ¿Ya? Acuérdense que este CES no tiene, no es evaluado, pero sí es evaluado el del próximo viernes, que va a ser un paciente de tipo respiratorio, ¿ya? Y que lo más probable es que veamos alguna escena, o no estoy tan certera si vamos a ver un video o vamos a hacer resolución de casos clínicos haciendo grupos entre ustedes, pero lo más probable es que dada la contingencia sea un paciente COVID. ¿Ya? Así que también para que hagan la lectura de la bibliografía complementaria de manera previa. ¿Ya? Y también que vayan tomando los apuntes y puedan hacer las mejoras respecto al CES que ya les evalué y que ya les comenté con sugerencias. ¿Ya? Así que con eso, chicos, damos por terminado. Espero que puedan descansar, que tengan buen fin de semana. Ya viernes, tienen frío y están cansados. Así que ya con eso damos por terminado. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien. Tenga buen fin. Gracias, profe, que esté muy bien. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.